Hola a todos. Hoy soy el narrador de una historia tan emotiva como inesperada. De noche, bajo el tenue resplandor de las farolas de la ciudad, en aquel barrio de edificios de piedra desgastada y aceras cuarteadas, una pequeña de unos 8 o 9 años avanzaba con paso tímido, pero seguro. Apretaba en la mano derecha una bolsa de plástico casi rota, en la que guardaba lo poco que le quedaba de comida. Sus ojos, más grandes de lo que correspondía a alguien de tan corta edad, reflejaban el cansancio de aquel estilo de vida sin hogar. La calle era tanto su casa como su prisión, sin lugar seguro para refugiarse cuando el frío de la noche calaba en los huesos o cuando la lluvia aparecía sin dar previo aviso. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que estás viendo. Además, deja en los comentarios de qué ciudad estás mirando esto y a qué hora estás ahí. Me interesa saber cómo reciben esta historia en distintas partes del mundo. Ahora, apaga las luces, quizá enciende el ventilador para que el aire te rodee con una brisa tenue. Y comencemos esta noche. En aquel paisaje frío, pero vivo, en el que el silencio de la noche se rompía con el paso de algunos vehículos o con el aullido de un perro callejero, la pequeña decidió dar un paso más. La última luz de un restaurante de barrio, justo cuando el lugar estaba a punto de cerrar, la atrajo como a una polilla en busca de calor. Así pues, sin dejar de apretar con fuerza aquel pequeño hatillo de sueños rotos, avanzó hacia la última mesa en la acera en la que una mujer de buena posición aún estaba recogiendo sus cosas. ¿Puedo tener un poco de esa comida sobrante, señora?, dijo en voz muy tenue pero firme, sin dejar de bajar la cabeza en muestra de vulnerabilidad, pero también de dignidad. En aquel preciso instante, cuando la mujer estaba a punto de dar una negativa sin más, vivió lo que marcaría el inicio de toda esta historia. En aquel preciso instante, cuando la mujer estaba a punto de dar una negativa sin más, detuvo de golpe sus palabras. Algo en la mano de la pequeña, ese anillo de madera, tosco pero muy particular, despertó en ella sentimientos que llevaba años sin dejar salir. Eso que tienes en la mano, murmuró con la voz entrecortada. ¿De dónde lo sacaste? Sin dejar de bajar la cabeza, pero sin dejar de apretar aquel objeto, como si de él dependiera toda su seguridad, la niña respondió en voz muy tenue. Mi madre me lo dio, antes de dejarme. Me dijo que era importante. Pero no sé por qué. Algo en aquel anillo removió a la mujer en lo más profundo de su alma. Aquel objeto, que muchos considerarían sin valor, era en realidad una pieza grabada a mano, heredada de generación en generación en la familia de la mujer. El silencio volvió a caer en aquel lugar, pero esta vez estaba cargado de emociones, de preguntas sin respuestas, de sueños que podían renacer en cualquier momento. Sin dejar de contemplar aquel anillo, la mujer avanzó unos pasos hacia la niña. La luz tenue de la farola más cercana alcanzó a dar en el objeto de madera, resaltando en él el grabado de una flor de lis, el escudo de armas de una familia de la que muy pocos quedaban vivos. Mi abuelo, susurró la mujer. Él talló ese anillo con sus propias manos. Pero eso significa... Se detuvo como si estuviera a punto de decir algo imposible en voz alta. Sin dejar de temblarle ligeramente las manos, la mujer se inclinó sin dejar de mirarle a los ojos a la pequeña. Dime, ¿cómo se llama tu madre? Por favor, dímelo. Mi madre se llamaba Isabel. Isabel Rivera, respondió la niña en voz muy tenue. En aquel instante, el aire de la noche pareció detenerse. La mujer contuvo el aliento.
Isabel Rivera era el nombre de alguien muy importante en el pasado de aquel barrio. Alguien de aquel árbol genealógico que muchos creían perdido para siempre. La mujer comenzó a recordar aquel rostro de Isabel cuando era más joven, cuando vivía en la casa grande de la calle principal, antes de que el destino hiciera que toda la familia se dispersara en varias direcciones. De aquel silencio pesado nació una duda que golpeó con fuerza el pecho de la mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Isabel? ¿Isabel Rivera? Murmuró para sí, pero lo suficiente como para que la niña alcanzara a oírla. ¿Conocía a mi madre?, preguntó la pequeña con una mezcla de curiosidad e ilusión en la voz. Me contaba historias de una hermana, pero yo no sé mucho de ella. Eso confirmó lo que la mujer más temía, pero también más deseaba en aquel preciso instante. Esa hermana, dijo con la voz entrecortada. Ese es mi nombre. Isabel Rivera, era mi hermana. De golpe el frío de la noche y el silencio de aquel barrio pobre se rompieron con aquel descubrimiento. La mujer Yenur y la niña no podían dejar de mirarse, como si estuvieran reconociendo en los ojos de la otra toda una vida de sueños sin cumplir, de ausencias sin explicación, de lazos de sangre que habían sobrevivido al paso de los años. Mi madre, susurró la niña. Mi madre siempre me contaba que tenía una hermana en algún lugar, pero yo pensé que era solo una historia, para dejar de tener miedo en las noches frías. No, no era una historia, respondió Isabel, la mujer. Ese cuento era tan real como tú estás aquí, frente a mí. Mi Isabel, dijo con más fuerza, como reconociendo en aquel nombre toda una parte de sí misma que creía muerta. Tú estás hecha de la misma sangre que yo. Sin dejar de contemplarle el rostro, Isabel avanzó unos pasos más, y con manos temblorosas pero cariñosas, apartó un mechón de pelo de la frente de la pequeña. La tocó como si estuviera tocando el pasado, pero también el futuro de ambas. La noche comenzó así a dejar atrás aquel aire frío y solitario. En aquel encuentro, 2 generaciones de Rivera volvían a encontrar el camino de regreso a casa. Mi madre, continuó la pequeña. Ella siempre me decía que, cuando estuviera muy sola o muy asustada, mirara al cielo, que ahí encontraría a la familia que vivía en las estrellas. Eso tiene todo el sentido, murmuró Isabel con una sonrisa melancólica. Nuestra madre también solía decir lo mismo cuando éramos niñas. Aunque estemos separadas en la tierra, en el cielo formamos una sola luz. En aquel silencio compartido, ambas alzaron la vista al firmamento. La noche estaba tan despejada que podían distinguir a simple vista más constelaciones de las que habían visto en muchos años. Isabel, sin dejar de sujetarle la mano a la pequeña, encontró en aquel manto de puntos luminosos una especie de guía. Como si el pasado, el presente y el futuro estuvieran ahí, entre las estrellas, esperando el reencuentro de aquel lazo de sangre que el destino creyó haber roto. ¿Sabías que cuando yo era pequeña, también me perdí una noche en el bosque?, dijo Isabel en voz más baja pero emotiva. Me desorienté bajo los árboles, sin saber encontrar el camino de regreso. Pero, de algún modo, justo cuando más miedo tenía, aparecieron luciérnagas. Cientos de pequeñas luces que me guiaron de regreso a casa. Eso me contó madre, respondió la niña. Me contó que así encontró a alguien importante en aquel camino. Así es, agregó Isabel conteniendo la emoción. Ese alguien era ella, mi madre. Me salvó cuando yo estaba más vulnerable, así como tú estás salvándome a mí de dejar atrás el pasado. En aquel silencio de voces pero lleno de sentimientos, ambas se apretaron más de la mano, como prometiendo sin decir nada que, a partir de aquel encuentro,
nada volvería a dejarlas solas en el mundo. La noche, bajo aquel manto de luciérnagas y sueños compartidos, comenzó así a tejer nuevas historias en el destino de ambas. «Vamos», dijo Isabel con una sonrisa más tranquila pero decidida. «Hay un lugar en la ciudad en el que podemos encontrar respuestas, pero también podemos encontrar un nuevo inicio». «¿Un nuevo inicio?», preguntó la pequeña con una mezcla de ilusión y duda en la voz. «Así es», respondió Isabel. «Ese lugar es la antigua casa de la abuela. Hace años que está deshabitada, pero sé que tiene espacios que están vivos en nuestros sueños, en nuestros recuerdos». De la mano comenzaron a caminar bajo las farolas de la ciudad dormida. A cada paso, Isabel sentía que aquel lugar estaba más cerca, como si el camino apareciera bajo sus pies, justo cuando más lo necesitaba. La noche avanzaba, pero para ambas era el inicio de algo nuevo, la oportunidad de dejar atrás el pasado de silencio y encontrar en aquel lugar lo que habían perdido pero que, en realidad, siempre estuvo ahí. Al doblar la última esquina, aparecía al final de la calle una casa de madera de 2 pisos, con las tejas ligeramente vencidas, pero aún firmes bajo el paso de los años. Isabel se detuvo en la acera, sin dejar de sujetar la mano de la pequeña, y respiró profundo. «Ahí está», murmuró. «La casa de la abuela, el lugar en el que viví los años más felices de mi infancia». «¿Qué vamos a encontrar ahí?», preguntó la niña con una mezcla de curiosidad y miedo. «Vamos a encontrar respuestas», respondió Isabel. «A lo que pasó, pero también a lo que podemos ser a partir de ahora». Con paso tranquilo pero seguro, avanzaron hacia el portón de madera. Al dejar atrás la reja oxidada y entrar en el jardín, el aire comenzó a sentirse más pesado, más lleno de sueños dormidos. Isabel sacó de su bolsillo una pesada llave de cobre, heredada de generación en generación, y la insertó en la cerradura de la puerta principal. Con un ligero crujido, el lugar comenzó a dejar atrás el silencio en el que llevaba años sumido. La puerta se abrió con un lamento largo, como si la casa misma suspirara al reconocerlas. Un aroma a madera vieja y recuerdos inundó el aire. Isabel encendió el interruptor. La luz parpadeó un par de veces antes de estabilizarse, bañando la estancia en un resplandor cálido y nostálgico. La niña se soltó de la mano de Isabel y comenzó a explorar, sus pequeños pasos resonando sobre el suelo de madera. «¿Viviste aquí?», preguntó, tocando con asombro una fotografía polvorienta en la repisa. Una imagen de una mujer joven, muy parecida a Isabel, abrazando a un hombre con ojos bondadosos. «Sí», dijo Isabel con la voz cargada de emoción. «Ella era mi madre, y él, el abuelo que nunca llegaste a conocer». El silencio de la casa parecía llenarse de ecos de risas pasadas. La niña giró sobre sí misma, observando los muebles cubiertos por sábanas blancas, los libros olvidados en los estantes y el viejo reloj de péndulo que, sorprendentemente, seguía marcando el tiempo. Isabel se acercó al ventanal. La luna se reflejaba en el cristal, y por un momento se permitió sentir que quizás todo podría estar bien. Isabel descorrió con delicadeza las pesadas cortinas de terciopelo, liberando así a la luz de la luna para que entrara sin dejar lugar a la sombra. La habitación, en aquel baño de luz plateada, comenzó a parecer más viva, más cercana. «Mamá», murmuró la niña. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ellos?». Isabel respiró hondo antes de dar una respuesta. «Eso es justo lo que vamos a descubrir, juntas. Hay cajas en el ático, cartas, diarios. Hay toda una historia de sueños, de pérdidas, pero también de nuevas oportunidades». De la cómoda sacó una pesada linterna de metal, heredada de su abuelo. La encendió y de la mano de la pequeña comenzó a
a avanzar hacia la escalera que llevaba al ático. «Prepárate», dijo en voz muy baja, «porque ahí están guardadas las respuestas, pero también más preguntas de las que imaginas». El crujir de cada escalón bajo sus pies era como el latir de un corazón dormido, pero vivo, en aquel lugar. Isabel apretó con fuerza la mano de la niña, como si así pudiera darle valor, pero también encontrar fuerza en ella. «¿Tienes miedo, mamá?», preguntó la pequeña con una voz tan tenue como el viento que entraba por la grieta en la madera del ático. «Más que miedo», respondió Isabel. «Tengo emociones. Hay alegría en encontrar lo que perdimos, pero también pena en recordar lo que dejamos atrás». Al final de la escalera aparecieron cajas de madera apiladas, cajas que guardaban cartas, fotografías y sueños de varias generaciones. Isabel se arrodilló junto a la primera, sopló el polvo de la tapa y la abrió con reverencia. Dentro encontró el diario de su madre, con páginas amarillentas pero vivas en cada palabra. «Aquí están nuestras raíces», murmuró. «A partir de aquí podremos saber de dónde venimos, y así encontrar el camino hacia el futuro». Con dedos temblorosos pero firmes, Isabel comenzó a leer en voz alta las páginas de aquel diario. La luz tenue de la linterna danzaba sobre las letras, ayudándolas a abandonar el papel para convertirse en voces vivientes en aquel silencio nocturno. «Hoy nació Isabel», escribía la madre, «la más hermosa luz en medio de la tempestad. Espero que cuando abra los ojos al mundo pueda encontrar más bondad que odio, más sueños que cadenas». «¿Eso lo escribió la abuela?», preguntó la niña con curiosidad. «Así es», respondió Isabel. «Tú también estás en esas historias. Tú estás en cada latido de esta familia. Tú estás en cada oración de aquel pasado». Cerró el diario con reverencia, pero sin dejar atrás lo que llevaba en el alma. La última hoja guardaba, además, una foto en sepia de toda la familia reunida en aquel lugar, sonriendo en un marco de madera. Isabel la sacó con delicadeza. «Mira», dijo, «aquí están tus raíces, pero también están tus alas, porque de ellos heredamos sueños, pero también fuerza para ir más lejos de lo que ellos pudieron». Isabel guardó la foto junto al diario en una pequeña caja de madera. La selló con fuerza, como si así pudiera conservar vivo el pasado en aquel recipiente. Después se volvió hacia la niña, que la miraba con esos ojos tan grandes como la noche en la que están envueltas. «Ya casi hemos llegado», murmuró. «Un paso más y podremos dejar atrás el silencio, pero también llevar con nosotros lo más valioso de aquel pasado». De la mano de la pequeña, Isabel comenzó a descender las escaleras. A cada paso, el crujir de la madera era más tenue, más tranquilo, como si la casa también estuviera en paz. Al cruzar el umbral de la última habitación, el aire de la noche entró de golpe, llevando consigo el aroma de los pinos, de la tierra húmeda, de lo nuevo, pero también de lo permanente. «Ahora podemos irnos», dijo Isabel, «con todo lo que somos y con todo lo que hemos vivido». Bajo el cielo estrellado de aquel barrio, Isabel y la pequeña comenzaron a caminar sin prisa pero sin dejar de avanzar. La luz tenue de las farolas dibujaba siluetas alargadas en el suelo, como si estuviera ayudándolas a encontrar el camino en medio de aquel nuevo inicio. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó la niña, apretando más fuerte la mano de Isabel. «Vamos hacia el futuro», respondió Isabel con una sonrisa tranquila. «Hacia un lugar donde podremos dejar atrás el pasado, pero sin perder lo que somos». A cada paso que daban, el aire de la noche removía el polvo de sueños dormidos en aquel barrio. Isabel llevaba consigo el diario de la abuela, la foto de toda la familia,
pero también el amor de aquel lugar. Ese amor permanecería en ellos, sin importar cuán lejos estuvieran. De fondo, el silencio de la noche comenzó a sonar más como una música de renovación, como el final de una sinfonía que deja lugar a la primera nota de otra. Isabel y la pequeña avanzaban así, sin dejar atrás nada de lo que habían vivido, pero mirando al futuro con más luz en el alma. Así que, aquí acaba nuestra historia, murmuró el narrador. Entre sueños, ausencias y reencuentros. Pero también empiezan muchos más sueños en el camino de Isabel y la pequeña. Ahora, apaga las luces, deja que el silencio te envuelva, y recuerda, en cada paso de la vida podemos encontrar nuevas historias que están esperando a ser vividas,